Bien, queridos amigos, querida familia, una vez más, bienvenidos, buenas noches, como siempre un gusto saludarlos aquí desde su programa Sol TV Bolivia, desde la ciudad del Alto para todo el país y el mundo. Sin duda, es un programa permanentemente que vamos coadyuvando, apoyando, informando en materia de información, noticias, pero fundamentalmente escuchando a nuestro pueblo. Esta es La Voz del Pueblo, un programa testimonio del pueblo que recoge las vicisitudes, que recoge los sueños, que recoge las esperanzas y fundamentalmente las inquietudes y demandas que tiene nuestro pueblo, nuestros líderes de las diferentes organizaciones sociales, políticas, apolíticas, gremiales, han pasado por el programa y van a seguir constituyéndose en los actores fundamentales de este programa para poder hacer escuchar su voz, sus demandas en medio de todo lo que está pasando en nuestro país. Continúa sin duda la crisis económica, continúa el desabastecimiento de carburantes, uno de los insumos muy importantes para las amas de casa, por ejemplo, el tema de aceite doméstico sigue siendo un tema de discordia, sigue siendo un tema de necesidad y prioritaria para las amas de casa, especialmente los sectores más empobrecidos tienen que sortear su tiempo y tienen que sortear dónde pueden conseguir un litro de aceite para poder hacer el almuercito, la cena para la familia. Así es como está nuestro país. Por otro lado, las autoridades son indolentes, ajenos a esta realidad. Y ese es sin duda uno de los grandes temas y desafíos que tienen las autoridades y el gobierno de poder socorrer y atender estas demandas en medio de la convocatoria de unas elecciones que el país va a vivir este 17 de agosto. Hay un Tribunal Supremo Electoral que está descalificado por la sociedad civil. Vemos un TCP que todavía hoy sigue vigente y articula desde Sucre. Por ejemplo, en esta jornada se ha denunciado de que el señor y el vocal del Tribunal Constitucional, Iván Espada, ha sido denunciado nuevamente de que habría recibido $50.000 en monedas de criptomonedas con el único propósito de poder prescribir la candidatura del expresidente Evo Morales. Pero de algunos de estos temas vamos a abordar esta noche. Estoy aquí en el programa nuevamente con uno de los personajes que ha hecho también, que es ícono en la ciudad de El Alto, exalcalde, exautoridad ejecutiva de una de las organizaciones como es Feso Caruso, y hoy también está de dirigente de su comunidad, pero es activista político. El hombre es multifuncional y multifacético, siempre nos trae al programa alguna novedad, pero esta vez hablaremos al margen de lo que he abordado desde el inicio de la presentación de este programa, por qué el norte de La Paz o el departamento de La Paz debe ser el polo de desarrollo de manera inmediata. Tenemos los recursos estratégicos, tenemos recursos naturales, tenemos todos los pisos ecológicos, pero fundamentalmente, así como aquí nuestro invitado especial es Zacarías Maquera, tenemos el recurso humano muy importante, hombres y mujeres emprendedores que pueden fácilmente construir programas de desarrollo integral en todas las áreas. Querido Zacarías, bienvenido una vez más, un gusto saludarlo. Kamisaki, bueno, esta vez no hay coquita, pero vamos a empezar a dialogar, ¿no? Muy buenas noches, hermanos y hermanas, por este canal Sol TV, un saludo, y ma hacharuntawicapan, con la mateja Departamento de La Paz, ma Urumwa Pukaski, como aquí banja, Taquimanirwa, Macha Kumanta, Macha Arunta, apoyalisma, Axa Canal Sol TV, Uxat Pacha Gilat. Bien, querido Zacarías, ¿cómo estamos viendo el país? Ha transcurrido ya muchísimo tiempo, se habla en la calle de la crisis económica. ¿Cómo está la familia? ¿Qué dicen nuestras hermanas, nuestros hermanos? ¿Cómo estamos viendo el país? Tomando en cuenta que también el sistema político, todos están concentrados de que se lleve las elecciones este próximo 17 de agosto, pero en contraposición, en desmedro de los intereses de esas grandes mayorías. El pueblo indígena hoy no se siente representado en estas elecciones generales. Yo creo que estamos empeorando porque el país estamos yendo peor hacia abajo. Usted puede verle, sigue las filas de gasolina diésel. Si no hay gasolina, no estamos, no está. Y peor es en el Alto, ¿no? No hay el funcionamiento, toda tranquilidad. Por eso hay mucha fila, por eso hay mucha protesta. Y cuando no hay gasolina no llegan los productos, ¿no? Tema alimentación.
Y por eso el gobierno ya no se dedica a gobernar, más se dedica a proscribir, estar los vocales en sobornarse, en eso están dedicados, ¿no? Y por eso los pueblos originarios no tenemos candidato, no tenemos candidato. Estas maniobras que han hecho han pisoteado la Constitución Estado Plurinacional con los autos prorrogados y bueno, con eso han proscribido a nuestro comandante, pero nosotros seguimos de pie, seguimos de la lucha, los pueblos originarios siempre vamos a estar de pie. Bueno, en esa línea, fin de semana se ha tenido precisamente un ampliado en Laucaeñe. ¿Cuál es la percepción de la gente? Aunque mucha gente se ha quedado, por ejemplo, en el interior del país, aquí en el Alto, en La Paz, no había buses para que se puedan trasladar. La excusa era de que no había, obviamente, combustible, diésel, pero ellos decían de que esto ha sido a propósito por parte del gobierno para que mucha gente no se traslade y no pueda haber esa convocatoria que siempre ha mostrado, por ejemplo, el expresidente Evo Morales allá en Laucaeña. Sí, muchas hermanos y hermanas han llegado a Laucaeña, era un ampliado nacional de los pactos de unidad de todas las organizaciones sociales, yo he participado en eso, pero yo creo que la gente ha llenado, ¿no? Bastante. Pero mucha gente se ha quedado en el camino también. Era, no sé, era sabotaje, ¿no? Porque las terminales estaban llenas. Exactamente, ya no había, los buses ya decían que no había diésel, entonces no podían transportarse hasta Laucaeña, hasta el trópico de Cochabamba. Pero asimismo han llegado los dirigentes, estaba lleno, con más fuerza está la concentración en Laucaeña. En esa concentración, en ese ampliado, ha habido muy clarito las decisiones. Como nuestro comandante, nuestro hermano Evo, no está escrito, nosotros no vamos a participar en estas elecciones generales. Aparte de eso, está totalmente mal la convocatoria, porque una vez más repito, está autoprorrogado, sin respetar nuestra Constitución de Estado Plurinacional. Y por lo tanto, en ese ampliado la decisión es no participar. Hay esa consigna. Si sí. Evo no está inscrito, no está en las papeletas, sí, no hay elecciones. Exactamente, esa es la decisión del ampliado nacional del Pacto de Unidad. Bueno, que es avisado no mata, dice, ¿no? Pero ¿qué acciones se van a asumir? Bueno, se ha anunciado, inclusive se ha conocido entre los 13 resoluciones, ¿no?, que se ha sacado de este ampliado, de que a partir de agosto empezaría, digamos, ya las movilizaciones, los bloqueos por parte precisamente de este sector importante como son los pueblos indígenas, originarios, campesinos, organizaciones sociales, afines al partido político Evo, del instrumento político Evo Pueblo. Sí, nosotros vamos a movilizarnos, vamos a estar presentes, pero va a haber ampliados emergencias del Pacto de Unidad. En eso va a salir las instructivas, acorde a esa instructiva, nosotros vamos a participar en las movilizaciones. Mire, ¿cómo nosotros no podemos tener nuestro candidato en estas elecciones? No tenemos candidato. Totalmente está maniobrado estas elecciones del 17 de agosto del gobierno nacional, de los vocales. Usted se adelantaba, hoy día o ayer, anteayer se escuchaba cuántas monedas ya han transferido a los vocales. Bueno, se ha conocido, por ejemplo, exactamente, que el ¿no? vocal de Iván Espada del $170,000, $30,000, ¿no? Con el vocal Tahuichi plata, ¿no? Está jugando en esa elección. Y me imagino, nosotros no podemos ser cómplices de esto. Y eso es lo que se filtra, no podemos pero ser parte de esta maniobra. Entonces los pueblos indígenas no tiene que haber las elecciones sin participación, sin representantes de nuestros candidatos. ¿Hay molestia? ¿Qué han conversado internamente con los hermanos de diferentes regiones? Seguramente han llegado a la Laucaeña. ¿Qué dicen los hermanos y las hermanas? ¿Cuál es el ambiente espiritual que se ha vivido? Bueno, al margen de las elocuciones que obviamente hemos observado a través de los medios de comunicación, pero ¿qué dicen los hermanos? Los hermanos dicen, así internamente hablamos, siempre hacemos acuyuco muy tabe, y me dicen ustedes alteño, a ver, nos reuniremos, hemos hablado interno. Dicen, nosotros no tenemos candidato, por lo tanto, no tiene que haber elección. Se va a forzar el gobierno, elección siempre, entonces vamos a movilizar.
Si movilización no va a dar mucha importancia, entonces, bueno, vamos a dar voto nulo. Esa es la decisión del pueblo, ¿no? Pueblo. Y también había mujeres, había Hay jóvenes. muchos participantes, Había por eso jóvenes. todas las organizaciones sociales, Juventudes, del Pacto de Unidad, que abraza a todas las organizaciones sociales, mucha participación en este último ampliado, era masivo, aunque no había flota para llegar, pero había masivo la concentración. Hermano Zacarías, me imagino que también en medio de esta ruptura institucional, atentado a la democracia, porque en el marco de la pluralidad del Estado plurinacional de Bolivia no puede el Estado inmiscuirse en los diferentes órganos, y estos órganos tienen que ser autónomos, independientes, de darle certidumbre, de darle credibilidad a la población, a la sociedad boliviana. En ese contexto también, ¿cómo ustedes han visto esta inminente persecución política? Hoy, por ejemplo, estaba con algunos hermanos, me decían, hermanos Johnny, tenemos arraigo, tenemos procesos, tenemos persecución política. Bueno, este tema también me imagino que no ha caído muy bien en el interior de los concurrentes, de la gente que ha participado, bueno, en este ampliado, y eso también me merece, me imagino, molestia por parte de ustedes. Mucha molestia de los pueblos originarios. Mire, la participación de los pueblos no existe el 17 de agosto. Una vez más, repito yo, molesto nos encontramos los pueblos, ¿no? Y como estamos molestos ya, este gobierno de Arce Catacora ya no respeta las instituciones, ¿no? Tiene que funcionar el corte electoral, algunos órganos. Él está adjuntado todo, entonces a la cabeza del presidente todo funciona. El presidente dice A, todos los órganos van A. Si dice B, todos van a B. Entonces, por eso no hay garantía, no estamos viviendo en democracia. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos ser parte de esta maniobra. Y los pueblos originarios. Los pueblos originarios estamos marginados, discriminados, humillados. Así estamos los pueblos, como antes de 52 o 1825. Entre ellos nomás se elegían, entre platudos, entre ellos, los que sabían escribir, leer. El que no sabían, no escribían. Entonces, esa clasificación está ahora. Los pueblos no tenemos que tener candidato. Sí, ellos tienen que ser candidato. No, pues, no se puede. Entonces, por lo tanto, una vez más repito, los pueblos originarios no vamos a ser parte de esta maniobra el 17 de agosto. Por lo tanto, no participamos. Por lo tanto, no tiene que llevarse las elecciones generales estas autoridades que han maniobrado a los órganos que tenía que llevar sanamente. No está llevado, no hay buen árbitro. Yo creo que, veremos qué va a pasar. Bueno, hermano Zacarías, desde su experiencia, me imagino hay molestia, hay sin duda cólera, y en medio de eso, bueno, de esta incertidumbre, de la impotencia, bueno, también ha vertido algunas declaraciones la señora Ruth Nina, y hoy el gobierno le ha presentado un proceso penal. Se ha activado, por ejemplo, desde la Fiscalía General del Estado, de que le están procesando y mañana tiene una audiencia. En ese contexto, ¿cuál es el respaldo, el apoyo, o cómo ustedes están viendo este tema sobre lo que ha pronunciado la señora Ruth Nina? Yo creo que ya tenemos que caminar cuando decía el presidente dictador García Mesa bajo testamento. ¿Alguna palabra vamos a hablar acá? Nos están viendo por este medio de comunicación. Nos graban y mañana estamos procesados. Y después cualquier momento nos van a agarrar y después nos van a detener y vamos a estar adentro. Andar con el testamento bajo el brazo. Exactamente, igual que el Luis Arce Gómez, ¿no? Que era ministro en ese entonces. Entonces, así está el gobierno. Y están haciendo, está a Ruth Nina, ¿no? Único ha dicho, ¿por qué nos respetan? Entonces, ahora está procesado, mañana está citado, ¿no? Y bueno, veremos cómo actúa la justicia. Bien, para otros la justicia es 180 grados, ¿no? Pero para otros no. Por ejemplo,
y debía ya separarse, investigarse al vocal Tahuiche por esas denuncias de soborno que se ha tenido desde el Banco de Panamá por cuentas fiscales, que ha sido actor fundamental. Se ha denunciado que la esposa del actual presidente tendría vínculos de soborno, precisamente para prescribir al expresidente Evo Morales. Por otro lado, también se ha denunciado públicamente de que la familia, los hijos del actual presidente, tienen en sus manos más de 9.1 millones de dólares con créditos que han sacado, entre comillas, de las entidades financieras, especialmente Banco Ganadero. Por otro lado, también se ha conocido, se ha denunciado por parte de los diputados del sector de Evos Pueblo, de que en esta jornada el señor Iván Espada habría recibido $50.000 en criptomonedas. Pero la Fiscalía no dice nada, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia no dice nada. Pero sí, cuando una mujer, como bien señalaba hermano Zacarías, cuando expresa el sentimiento del pueblo, son perseguidos o son procesados, en este caso penalmente, por la justicia boliviana. Entonces no hay esa equidad, ya no hay justicia, ¿no? Se politiza la justicia, definitivamente. Por eso yo decía, todos los órganos está manejando el presidente. Tawichi es un mandacio del presidente Luis Arce Catacora. Él no va a hacer nada. En vano se pone su lucho, en vano se pone su chumpa de oveja, de alpaca. Es una indígena mentiroso, está ahí camuflado, ahí está, una vez más, repito, mandacio del Luis Arce Catacora. Así como el TCP. Exactamente. Bueno, me imagino que hay indignación, pero es lo que está pasando en Bolivia. Lamentablemente, bueno, hay indignación, hay censura, hay molestia por parte precisamente de nuestros hermanos y de nuestras organizaciones en la ciudad de El Alto, pero tratan de poder tapar el sol con un dedo como si nada pasaría acá en Bolivia. Lo cierto es de que hay no más censura, hay no más cierta discrecionalidad. Bueno, para unos aplica la justicia, para otros le dan guillotina, así como el fiscal general. Inclusive el fiscal estaba involucrado, recordemos a la opinión pública, sobre este consorcio, ¿no?, de autoridades, jueces, fiscales, donde han pedido inclusive que el fiscal renuncie, decline a su cargo hasta que se investigue o hasta que se esclarezca si definitivamente ha sido parte o no de este consorcio de jueces y fiscales que se ha denunciado. Bueno, se ha destapado precisamente a raíz de un audio y fruto de eso, la justicia, bueno, le ha dado medidas sustitutivas de 5 o 6 meses, creo, al exministro Siles, pero hoy está por un tema de salud recluido en un hospital o en una clínica. Por eso, bueno, esta es la molestia, esta es la realidad que está pasando en nuestro país y lamentablemente creo la constitución política del Estado es claro, no podemos aplicar nuevamente la guillotina a algunos y ser blando con otros. Ahí está la ley y la norma que está inscrito precisamente en la Constitución Política del Estado. Hablemos de cosas buenas, hermano Zacarías, ¿le parece? No lo debes renegar, ya no reniego, tranquilito. Me imagino que esto va a dar su curso natural, su curso legal. Lo cierto es que las comunidades, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, bueno, más de una vez han subrayado de que no van a participar o no son parte de este proceso electoral que se va a vivir el próximo 17 de agosto, aunque también, bueno, el sistema político han dicho sí o sí se va a llevar y se va a coordinar. En estos lugares han dicho de que están pretendiendo, digamos, restringir o donde no se llevan las elecciones a la fuerza pública, en este caso a la policía, como también al ejército. Esperemos que no pase a mayores, al contrario, esperemos que las autoridades tomen conciencia y fundamentalmente tienen que ser empáticos, no sean indolentes al dolor, al sueño y a la esperanza de un pueblo que hoy se siente postergado, rezagado, y es un derecho constitucional poder elegirse el elegido y tener también sus candidatos en las boletas que se va a tener este próximo 17 de agosto. A ver, hermano Zacarías, ¿cómo estamos la paz? ¿Qué representa la paz en este escenario? Conversaba con mucha gente, bueno, si bien estamos rezagados económicamente, pero la paz tiene muchas potencialidades. Creo también tenemos que mirar al futuro
de que La Paz tiene que ser una región muy importante para los paceños, y se ha celebrado 216 años del primer grito libertario realizado en el año 1809, aunque el primer grito libertario en América Latina se atribuye el 25 de mayo precisamente a Sucre. Eso es también una disputa, pero lo cierto es, uno se siente orgulloso de ser paceño, ¿no? Usted es paceño, ¿no, hermano? Paseño, alteño, comunario de esta ciudad del Alto, de La Paz. Usted le gusta la marraqueta, ¿no? Exacto, pan de batalla. Pan de batalla, Sí. ¿no? Es... Una vez Aunque más, ahora estamos... felicidades. A ver. Estamos cumpliendo un año de vida más como Departamento de La Paz. Yo le he visto, muchas autoridades han festejado, ¿no? Pero, Bien caraduras, ¿no? ¿cuál es el resultado? De su trabajo. De Su trabajo. Gestión pública. No hay, no dijiste. Mana. A ver, ¿En quechua cómo dicen? Mana. Mana, ¿no? mana. Es Aneu no. dijiste. Haniwa. No hay, ¿sí lo ve? A ver, han hablado del desarrollo del norte de La Paz. Solo como concepto. A ver, cuando estábamos en la gestión como consejo, como alcalde, esa avenida periférica, cooperativa, esta cooperativa, ¿Cuántos años hemos lleva? asfaltado. ¿Cuántos años 10 lleva? años. 10 años hemos asfaltado. Pero esa ahora se ha avenida deteriorado todo. Pero yo otro día estaba caminando hasta Combre. Sí, lo mismo. Hay lugarcitos que se ha asfaltado, Pero hay ¿no? lugares antes, ¿no? Pero no, sí, lo mismo. Y lo que han asfaltado ¿Y dónde está se la ha autoridad deteriorado. departamental? Chacatao. No hay responsabilidad. ¿No ve? Compromiso. A ver, yo le Compromiso. pregunto, ¿qué obra macro ha entregado en Ciudad del Alto como gobernador? No, a ver, si hacemos, A ver, repasamos, no creo, no hay. ¿Como Departamento de La Paz? Tampoco. No hay nada. Entonces, ¿dónde está el gobernador? Pero ayer ha dado un discurso de una hora, ¿no? Mostrando datos, mostrando obras, mostrando proyectos, bueno, en el aniversario Pero que precisamente. nos muestre un proyecto macro en el Alto. No hay, ¿no? No hay. Parece que los alteños no tenemos suerte de elegir, solamente elegimos al gobernador. Sí, es lo triste, ¿no? Una realidad. Pero también, pues, el Guainiamalco, el señor Santos Quis, pues, fruto del perfil de su padre, ¿no? Que ha sido don Felipe Maico, un hombre crítico, siempre del sistema, un hombre comprometido. Y creo que por ahí ha venido la elección. Bueno, ahí está el hijo, pero lamentablemente yo creo que se aplazó, ¿no? El gobernador. No hay obra. ¿No ve? Por lo menos en cada aniversario entregar una obra macro al Departamento de La Paz, especialmente en el Ciudad del Alto, en las provincias. Y en las Pero provincias... no hemos visto. No hemos visto. Por eso yo decía en este momento, muéstreme una obra que ha entregado en el Alto. No, dijiste. Tal vez próximos elecciones tiene que haber cambio. Tal que sería un alteño gobernador. A ver, conversaba con un grupo de amigos precisamente, ¿no? En esta coyuntura, el paceño, el alteño, el provinciano, la provincia, siempre somos nacionalistas, pensamos en el país, pero ¿cuándo vamos a llegar a pensar, esto no es darle contra, claro, La Paz? Porque mira, tenemos los recursos naturales estratégicos, pero tan lindos que se pueden explorar, que se pueden explotar. Tenemos gente diversificada que tiene conocimiento en todas las áreas, pero no hay políticas de Estado donde puedan motivar, incentivar. El gobernador proporcionar, ya ¿no? debía descubrir yacimientos minerales Y que en el tenemos un departamento de cinturón, La Paz. tenemos un cinturón de yacimiento o de petróleo en el norte de La Paz. Claro, pero eso es un petróleo. Pero yacimientos minerales ya debe encontrar. Ya debía traer especialistas de afuera. Claro, ¿Cuántos yacimientos tenemos en el departamento de La Paz? Tenemos mucho, pero hay que trabajar. a ver, alguien me decía, por ejemplo, La Paz en toda esa cordillera occidental, todavía no se ha explotado ni siquiera el 3%, solo se ha explotado lo de arriba, pero dice que estamos sentados sobre recursos minerales estratégicos, pero muy importantes. Pero yo ¿no? hablé cuando estaba como alcalde, ese momento, hablé con los extranjeros. Ellos dicen, encima de oro están. Pero adentro ¿Qué hay falta? yacimiento. Falta tecnología. Falta trabajar. Pero Una antes- otra que trabaja.
que traiga tecnología. Pero una autoridad tiene que ser patriota, ¿no? Y paseña además. Yo creo que ya es hora, ¿no? De que el alteño, el paseño, nuestros hermanos de provincia, hablemos de la paz. Inclusive en estas elecciones yo no veo a candidatos que puedan hablar precisamente del polo de desarrollo estratégico para el Departamento de La Paz. Y también lo más importante, como tú señalabas, no tenemos algo muy importante, carreteras, ¿no? A ver, yo estaba yendo hace 5 meses al llegar al Caranavi. Ya. El camino, totalmente una parte está mal. No No hay necesita mucho, atención. no se necesita Mucha inversión. presupuesto. Es Mucha poco inversión. arreglado y se está tranquilo, viaje normal, pero no hemos visto esa voluntad. Hablan de desarrollo, ¿no? Del No, norte. ahora además se habla del norte paseño, decía el presidente, ¿no? Se habla del bicentenario. Exactamente. Mire, tantas tierras que tenemos, ¿en qué mano está? Según yo tengo algunas informaciones, están concesionados en grandes empresas, se han concesionado esa tierra. Ya debía mover el gobernador, ya esa concesión revertir al Estado, el gobernador ya debía pedir dotar, dar terrenos, tengamos Chaco, tú tienes que tener Chaco, yo también tengo que tener Chaco. ¿Por qué esas empresas grandes tienen grandes miles de hectáreas? Y nosotros no tenemos. ¿Es quién tiene que pelear? Los alteños tenemos que pelear. Los alteños tenemos que tener Chaco. Tenemos que tener ingreso económico. Tenemos que producir. Tierra en el norte de La Paz, ¿no? Tenemos tierra. Exactamente, tenemos que producir. Tenemos que producir todo. Arroz, caña, todo tenemos que producir. Soya. ¿En qué andará la empresa azucarera de San Buenaventura, no? ¿Conoce algo? Conozco. ¿Estará funcionando? Llegué al lugar. Entré a la planta. ¿Está funcionando? Estaba funcionando cuando estaba el presidente Evo. Estaba funcionando. Ahora, ¿cómo estará? Voy a ir a dar una vueltita por ahí, al lugar, a ver cómo está. Pero más, más doloroso es, las empresas grandes están concesionadas grandes tierras. Pero mira, hermano Ahora, Zacarías, ¿quién tiene que pelear eso? se ha denunciado, por ejemplo, a ver, Cofadena, que es un área del ejército, se habría loteado por cuadrillas alquilando a empresas chinas. Y de cada cuadrilla, no sé cuánto mide una cuadrilla. ¿Cuánto es una cuadrilla? Ese 25 hectáreas es una cuadrilla, una cuadrícula. Y de eso estaban cobrando entre 3.000 a 3.500 bolivianos por cuadrilla. Y ese dinero recibía. ¿Qué tiene que hacer Cofadena? ¿Y dónde está la autoridad departamental? Y aparte se ha denunciado también de que los que explotaban oro le daban un cierto diezmo precisamente por la extracción de oro, igual a Cofadena, pero nadie dice nada, nadie ha hecho nada, no dice la Asamblea Legislativa, no dice nada, hay ciertos filtros de fiscalización, no dice, nadie dice, hace nada. Pero Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando un hermano encuentra un lugar, esa minería, oro, inmediatamente está procesado. No tiene que ser procesado, más bien hay que dar su concesión a ese hermano. Ese hermano ha encontrado sin tecnología. Ese es patriota. Ese es de la mineral, pero de las tierras, grandes extensiones están concesionadas. Ese tengo información. Es doloroso. Por eso el gobernador ya debía anular, reversión esa tierra para los departamentos de La Paz, para todos los bolivianos. y además hay fuga de divisas, ¿no? De regalías, que la minería debería de pues sostener, ¿no? Se está escapando muchos recursos, con esos recursos, por ejemplo, se puede hacer obras, a lo que tú señalabas. Pero si no proyectos. producimos, Pero ¿cómo ahorita podemos exportar afuera? Si en el norte de La Paz producimos soya, podemos exportar tonelada afuera, puede llegar en dólares. Podemos crear ganadería, podemos crear pollo, podemos crear chancho. Puede haber alimentación, tal vez el kilo está carne de ganado 50 puede bajar. además tenemos ventaja, que tenemos todavía podemos exportar ganado. tenemos mucha agua, ¿no? Agua es dulce.
en La Paz, Exacto. a diferencia de otras regiones. Ajá, ajá. Mire, si los empresarios concesionarios van a tener en sus manos esas tierras, cada gobierno o gobernador un año más se recuerda como Departamento de La Paz, mismo discurso van a mantener. ¿Cuál va a ser el discurso del pueblo de los alteños? Ahora tenemos que pelear esas concesiones, reversión al Estado que le dé a los alteños. Los alteños vamos a ir a producir. Somos trabajadores. Entonces, por favor, yo pedirle a las autoridades, los diputados, inmediatamente movilización. Si no, el Alto se organiza. Se autoconvoca. Para hacer reversión de esas tierras. Hay que trabajar urgente, porque ¿no? Como yo, boliviano, Departamento de La Paz, ¿cómo no voy a tener un Chaco? Y grandes empresarios están concesionando. Y son los mismos, ¿no? Del oriente, entonces, bueno, que agarran concesiones, ¿no? Por ejemplo, los famosos terratenientes que tienen extensas. Pero nadie nos dice, nadie nos habla. ¿Por qué? Todos estamos amuki, todos estamos calladitos. ¿Por qué? No tenemos una autoridad patriota. Es bien permisivo. Así es. Y además no es gratis ese silencio. ¿O es gratis? Yo creo que hay que trabajar mucho, ¿no? En el Departamento de La Paz. Hay que trabajar. Hay varios pisos ecológicos. Por eso alguien me decía, por ejemplo, de que hay más de 3.000 millones de dólares, hay fuga de divisas con este tema de tener, por ejemplo, regalías. El Departamento de La Paz está perdiendo muchísimo dinero. La gente extranjera, los chinos particularmente en el norte de La Paz, están explotando el oro. Y no dan nada. Para los Ahora, chinos mira, va a haber ley. Para los pueblos mismos de aquí del país no hay ley. pero los mismos compañeros, empresas mineras, por ejemplo, cooperativas pequeñas, dice, por ejemplo, tienen concesión con grandes empresas Pero, ¿y dónde está transnacionales. la autoridad encargada? ¿Dónde está? Falta, ¿no? Compromiso con las autoridades. Esa es una de las debilidades que hay. Queremos sacar adelante verdadero desarrollo del Departamento de La Paz, especialmente Abel Iturralde. Esas concesiones tienen que revertirse. El gobierno nacional tiene que dar esa tierra a los verdaderos que quieren producir, verdaderamente quieren trabajar. Bien, sin duda, queridos amigos, es muy permisivo las autoridades. Estas son las experiencias y, por supuesto, las demandas que tiene el Departamento de La Paz. Sin duda es un departamento que tiene rico en recursos naturales y muy rico en pisos ecológicos. Prácticamente tenemos el valle, tenemos el yermo, tenemos el semivalle, tenemos el llano. Lamentablemente no hay compromiso por parte de las autoridades. Reitero, las autoridades son muy permisivas. Y ese silencio sin duda pues otorga a interpretar una serie de hechos fundamentalmente desde la sociedad civil. Eso suena nomás pues a corrupción como la que se ha denunciado, por ejemplo Cofadena, cómo tiene autoridad y autonomía en las tierras, que es del Departamento de La Paz. Concesiones, cuadrillas, ¿quién le otorgaría? No lo sabemos, que se ha quedado hasta ahí, pero lamentablemente, bueno, así es como estamos en el Departamento de La Paz y esperemos que se tenga mayor incidencia, mayor representatividad y sobre todo que no haya más ausencia de Estado. Una pequeña pausita y ya estaremos abordando también otros temas. Aquí estamos con Zacarías Maquera, exalcalde municipal de la ciudad de El Alto, un hombre que ha entregado alma y vida y corazón. Él estuvo como presidente del Consejo los 5 años en su gestión. Fue alcalde interino durante 5 meses, que dio también, de alguna manera, como él decía... Una pita más. A ver. ¿Yo qué hacía? Algunos propietarios no querían dar derecho de propiedad a los vecinas. Mi estrategia. Tenía que convocar. Yo como presidente del consejo, aprobar las planimetrías, documentar esos terrenos. Ahora tienen sus derechos de propiedad. Sin miedo. A lo que se llama folio real, ¿no? Exactamente, sus planimetrías. Sin miedo, claro. Tenía amenazas.
tenía amenazas. Aquí también Pero hay... sí, le he dado esos documentos a los vecinos, vecinas, que nunca tenían esos documentos. Ahí también se han aprovechado algunos terratenientes, ¿no? Exactamente, Que tienen pero grandes... algunos que tenían propietarios doble hacían pagar. Conocen Claro. los vecinos, vecinas, cómo hemos actuado, qué estrategia hemos hecho funcionar. A ver, vamos a hablar de ese tema, no Por eso desembuche. yo decía, si esas tierras reversión al Estado, distribuir, titular inmediatamente a los bolivianos, especialmente a las provincias, a los ciudades del Alto. Inmediatamente titular, que vayan a producir, que llevemos los ministerios, Y que que- lleven las maquinarias, semilla, todo. Y que se recaudan regalías para el Exactamente, Departamento de después La Paz, ¿no? trabajemos. Bien, una pequeña pausita y estamos en el final de nuestro programa Testimonio del Pueblo aquí del Sol TV Bolivia, aquí desde la ciudad del Alto de La Paz, Bolivia. ¿Qué es el consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? El Consenso de Washington no fue un tratado formal, ni un documento firmado. Fue una lista de 10 medidas económicas que se consideraban la receta ideal para que los países en desarrollo salieran de la crisis. Y sí, su enfoque era claramente neoliberal. Estas eran sus ideas clave: disciplina fiscal, reducción del gasto público, apertura comercial, privatización de empresas estatales, desregulación del mercado y tipo de cambio competitivo. En pocas palabras, menos Estado, más mercado. ¿Por qué surgió? En los años 80, América Latina estaba asfixiada por la deuda externa, inflación altísima, crisis políticas y economías estancadas. Los organismos internacionales ofrecían préstamos, pero con condiciones. Si querías ayuda, tenías que aplicar reformas estructurales. Y esas reformas eran el Consenso de Washington. Muchos gobiernos lo aplicaron casi al pie de la letra: Argentina, México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. Se vendieron empresas estatales, se abrieron las fronteras al comercio, se eliminaron subsidios. En teoría, esto modernizaría las economías, atraería inversiones y traería crecimiento. Y en algunos casos, al principio, funcionó. Pero también tuvo costos enormes. Desempleo masivo, aumento de la pobreza, desigualdad, pérdida de soberanía económica. Sectores estratégicos como energía, salud o agua quedaron en manos privadas. Las crisis no desaparecieron. Y las promesas de desarrollo no siempre se cumplieron. Con el tiempo, el Consenso de Washington fue muy criticado. Algunos lo vieron como una imposición de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Otros señalaron que sus ideas no eran malas en sí, pero se aplicaron sin considerar la realidad social de cada país. Hoy el término se usa casi como sinónimo de ajuste neoliberal. Pero también nos recuerda algo importante: las decisiones económicas no son solo técnicas, también son políticas. Y los modelos no se pueden copiar y pegar. Hay que adaptarlos, entender sus consecuencias y preguntarse siempre, ¿para quién funciona el sistema? ¿Qué es el Consenso de Washington? ¿Te suena a conspiración política? Suena así, pero en realidad fue un conjunto de ideas económicas que marcaron el rumbo de América Latina y otros países durante los años 80 y 90. Se llamó así porque nació en Washington, D.C., sede de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial
y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero, ¿qué proponía exactamente? El Consenso de Washington no fue un tratado formal, ni un documento firmado. Fue una lista de 10 medidas económicas que se consideraban la receta ideal para que los países en desarrollo salieran de la crisis. Y sí, su enfoque era claramente neoliberal. Estas eran sus ideas clave: disciplina fiscal, reducción del gasto público, apertura comercial, privatización de empresas estatales, desregulación del mercado y tipo de cambio competitivo. En pocas palabras, menos Estado, más mercado. ¿Por qué surgió? En los años 80, América Latina estaba asfixiada por la deuda externa, inflación altísima, crisis políticas y economías estancadas. Los organismos internacionales ofrecían préstamos, pero con condiciones. Si querías ayuda, tenías que aplicar reformas estructurales. Y esas reformas eran el Consenso de Washington. Muchos gobiernos lo aplicaron casi al pie de la letra: Argentina, México, Brasil, Perú, Bolivia, entre otros. Se vendieron empresas estatales, se abrieron las fronteras al comercio, se eliminaron subsidios. En teoría, esto modernizaría las economías, atraería inversiones y traería crecimiento. Y en algunos casos, al principio, funcionó. Pero también tuvo costos enormes. Desempleo masivo, aumento de la pobreza, desigualdad, pérdida de soberanía económica. Sectores estratégicos como energía, salud o agua quedaron en manos privadas. Las crisis no desaparecieron. Y las promesas de desarrollo. Bien, querida familia, como siempre es un gusto saludarles a ustedes aquí desde el programa de Testimonio del Pueblo en Sol TV Bolivia, un medio de comunicación que está al servicio del pueblo, de la comunidad, y a través del programa y a través de este medio vamos a dar la voz, el micrófono a nuestro pueblo, a nuestra gente. Nuestros hermanos aquí en el programa tienen que dar línea política, social, económica, conocer desde sus experiencias. Es la lectura real y verdadera de lo que pasa en el país. La microeconomía es fundamental porque eso no se habla en el país ni en los medios. Por eso el esfuerzo que se ha tenido para poder hacer este proyecto de comunicación alternativa aquí desde la ciudad de Alto La Paz. Hermano Zacarías, tú decías de que es importante pensar siempre en el pueblo, en la gente, las autoridades no pueden ser inmunes a una realidad. Mucha gente, por ejemplo, en la ciudad del Alto, y me imagino que todavía debe seguir estos problemas, mucha gente no tiene derecho propietario precisamente porque en muchas zonas, por ejemplo, hay varios barrios ahora que están creciendo, ¿no?, en la periferia, en la ladera del Alto, que no tienen como su certificado de nacimiento, que es la planimetría, y para eso es fundamental de que el vecino o la vecina tenga su folio real. En ese contexto, ¿cuán importante y se está trabajando ahora y cómo has trabajado en ese tema? Estabas hablando desde la pausa, tú, por ejemplo, bueno, menos que cante un gallo, planimetría las zonas y que los vecinos también tengan su folio. Mucha gente tenía la llamada anterior semana, hemos hablado del tema de planimetría, ¿no? Especialmente cambio de jurisdicción, ¿no? Yo estoy preparando una nota, voy a dirigir al presidente del Consejo, ya no tiene que ser un requisito el cambio de jurisdicción. Yo voy a presentar el concejal, los concejales, es un órgano que prepare un proyecto de ley y con eso ya va a ir adelante las planimetrías. Así los vecinos van a tener el documento. Es primordial. Para eso nos han elegido como autoridad. ¿Por qué nos eligen? Porque los hermanos, los vecinos tienen problemas, varios problemas tienen. Por eso nos han confiado a nosotros. Y esa confianza nos ha dado ese voto y nosotros con el trabajo tenemos que devolver. Claro. Entonces, por eso nosotros vamos a dirigir una nota al presidente del Consejo y el presidente del Consejo que prepare una ley. Bueno,
Bien, hermanos Zacarías, sin duda es importante la empatía, sobre todo el compromiso de las autoridades que coyuntural, circunstancialmente, como lo señalaba aquí el exalcalde de la ciudad del Alto, don Zacarías Maquera, las autoridades están para servir al pueblo, para atender sus demandas, sus necesidades, pero en algunos casos, como la alcaldesa Eva Copa, pues son inmunes a esa realidad y bueno, el que tiene que mendigar, que tiene que sobre todo esperar la voluntad de las autoridades son precisamente la gente, los vecinos y fundamentalmente la gente más pobre, la gente humilde, que en algunos casos no tiene conocimiento y a eso también se atribuye, ¿no? Y en ese contexto, querido hermano Zacarías, hasta las juntas vecinos también atentan contra los derechos de algunos vecinos y vecinas. ¿Por qué? Porque somos gente humilde que no conocen y bueno, hay también que priorizar ese tipo de trabajos que me imagino que lo has visto vos cuando tú eres alcalde interino del Alto, ¿no? Mayor difusión, ¿no? Las normas de la alcaldía, ¿no? Cómo tiene que tramitar, cuáles son los requisitos, ¿no? También algunas cosas también hay que aplaudir, ¿no? Porque hoy día estaba en terminal, otra vez más está ampliándose las rebajitas, ¿no? Mucha gente La estaba rebajita llena, ¿no? tributaria. ¿Hasta cuándo se ha hecho? 3 meses más. 3 meses, se ha ampliado. Sí, algunas cosas, algunos ¿Qué comprende esta funcionarios, rebajita tributaria? bueno, Pago de no impuestos pagas de... el interés. Ya. Ese es ahorita, ¿no? Algunos funcionarios están también, yo ya hablé, hoy día estaba con muchos hermanos, Ya. nos saludábamos, ¿no? Estaban trabajando fuerte, ¿no? No es todos los funcionarios que son malos, hay Malos, buenos hay buenos funcionarios, funcionarios. ¿no? Ahí también son respetuosos, sigue, a mí me dicen honorable, ¿no? Pero yo le digo, no, yo no soy honorable, yo soy un pueblo más. Un vecino más, de un pie. vecino más, humilde, tranquilo, siempre nos abrazamos. Pero también ¿no? con la misión, con el deber cumplido. Exactamente. Cuando eres autoridad. Exacto. Cuando eres autoridad, mejor es resolver su problema de los vecinos. Y los vecinos nunca olvidan. Los vecinos siempre recuerdan. Bien, hermano Zacarías, ¿cuánto cuesta para sacar un folio, por ejemplo? ¿Cuánto está en términos económicos y cuáles son los requisitos? Yo todavía no he indispensables? tramitado, pero debe estar unos 160, Nada más. 160, sí. Pero sí, el gobierno municipal, Fuese más abierto. todo digitalizado, ¿verdad? ¿Verdad? Ni 2 meses no puede tardar en entregar una planimetría. De una Mira, zona. ahí está la plano, todos los documentos de los vecinos. Simplemente el vecino tiene que traer su folio real, nada más. Ahí vamos a facilitar todos los planos. Por eso todo el Alto tiene que ser catastrado. Pero, hermano Zacarías, hay algo también que, bueno, se me viene en este momento a la memoria. Para tener planimetría, la Junta de Vecinos también tiene que tener actualizado, legalizado, por ejemplo, las áreas de equipamiento. ¿O eso no incluye en los requisitos? No, ya está el plano levantado. Pero tiene que tener su folio o no. Pero una O vez propiedad, que claro, propiedad. mira, una vez se urbaniza, Ya. digamos 10 hectáreas, es 40, 60. 40% es área de equipamiento. Exactamente. 60% Ahí está es- el área de equipamiento. Solamente ya está, hacer una inspección, ¿está bien, está mal? Ya, si está bien, ya está. Y aparte de eso, ¿no? Vía satelital, ver eso. ¿Y qué pasa si no tiene el 40%? Vía consolidación. Ay, Hay una sanción. Y se puede sacar planimetría. Sí, sí puede sacar, vía consolidación. Por eso hemos trabajado harto. Mire, 450 planimetrías, ¿no? Hemos entregado. 5 meses. Hemos trabajado toda máquina. Pero temprano, a las 4 de la mañana, ya estábamos ya reuniéndonos con los hermanos. Ya estábamos tomando cafecito, pan de batalla, Evo 2. quesito más. Así. Evo hacía eso, dice, ¿no? Trabajamos temprano. A las 11, medianoche salía yo del despacho. 2, 3 horas nomás ¿Y por dormía. qué tiempo dormía? 2 horas, ayudar 3 horas, ¿no? Porque estábamos muy comprometidos. Yo felicito a los funcionarios que nos han acompañado. Ajá, muchos hermanos están muy comprometidos. Cuando la cabeza trabajamos, Claro. todo Lo que podemos hacía Evo, ¿no? resolver, Lo todo que podemos hacía Evo. resolver. Esta avenida Hernane, hemos entregado en nuestra gestión, ¿no? Durante poco tiempo. Cuando tienes voluntad, compromiso, de corazón, todo puedes resolver. Bien,
Es la clase de autoridades que necesitamos en el país, en el municipio, en la gobernación, y esperemos que, bueno, se copien algo de la experiencia de don Zacarías Maquera, exalcalde municipal de la ciudad de El Alto. Hermano Zacarías, muchas gracias una vez más por venir, por compartir estos minutos aquí en el programa Testimonio del Pueblo y por Sol TV Bolivia. Seguramente, bueno, vamos a estar permanentemente abordando diferentes temas, la experiencia municipal, pero fundamentalmente cómo podemos encaminar mucho más, porque creo que hemos tocado un tema importante, de darle mayor interés, de que el Alto, el Departamento de La Paz ya no sea tan solidario, porque creo las regiones, como en el caso de Santa Cruz, siempre nos han dado palo, ¿no? Pero creo que es momento de empezar a construirnos como Departamento de La Paz y utilizar nuestros propios recursos para tener mayor desarrollo, de que las empresas tanto estatales como privadas puedan reconstituirse también en programas de empleo. Y bueno, estemos hablando de una La Paz maravilla y este bicentenario no sea solamente un mero discurso. Hermano Zacarías, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme, tal vez ya pita más. Si las autoridades elegidos tienen ese compromiso, esa vocación que tiene sacar adelante como Departamento de La Paz, vamos a ir adelante. Si no es así, sí vamos a estar tal como estamos y cada aniversario vamos a hablar lo mismo. Como girana Culiacanac, Nayaja Paljait Erasma, Axa Canal Toqueta, Ukama Kipanja, acá girar que host ito, ¿no? Gracias por invitarme, hermano. Ukama Kipanja, Mark por Nagaba, Paltasins Kiñane, girana Culiacanac, Takemaniro Nayaja Arunt Oymanos Panja, con Hamateja Mamaram, Pastan Altopata Marca, Ukamara que 20 provincia, Ukama Pukawaitanja, entonces, Ukamara que ciudad, Uka Uyada, entonces, macha comante equipo. Igualmente, querida familia, que Dios los bendiga. El día de mañana estaremos en su programa. Walik, hermano. Haz que un equipana. Bien, hasta mañana, queridos amigos, querida familia. Permiso, buenas noches.